se trata de una forma de ver el mundo, se trata de una forma de ser el mundo también y, por supuesto, de ser las personas, ¿no? Se trata de la bipolaridad. Bueno, la palabra bipolaridad etimológicamente procede del latín bi, quiere decir dos, y polos, extremos. Significa condición o cualidad de algo, entidad, contexto o estructura, o alguien, una persona, con dos extremos o polos opuestos. O sea, que se trata de una sola entidad o persona con dos extremidades opuestas, que según el caso al que se refiera, adquiere también nombres o significados distintos, positivo o negativo, si se trata de la electricidad, de la estructura binaria de la informática, que es también entre 1 y 0, derecha o izquierda si se trata de una afiliación política en el bipartidismo, y en el ámbito humano, según se refiera a su género, femenino o masculino, si se refiere a su personalidad, podríamos decir también doble, como Dr. Jekyll o Mr. Hyde, una personalidad buena y otra personalidad mala. Si se refiere a la conducta, pues podríamos decir una conducta benigna y otra maligna, un ángel y un demonio. Si se refiere a su conciencia, podemos dividirla en consciente e inconsciente, efectivamente. Si se refiere a su estado anímico, alegría o tristeza. Si se refiere a su estatus económico, rico o pobre. Y si se refiere a su patología anímica, podemos hablar de hipertimia o euforia o de depresión. Entre los dos polos, recordemos que hay una enfermedad que es el trastorno bipolar, que abarca esas dos extensiones, el polo de arriba y el polo de abajo. También, por supuesto, esta referencia puede afectar a las adicciones, en el sentido de que hay una fase de libación que es similar a la fase alta del trastorno bipolar, pero también una fase de resaca que es también equivalente a la fase de tristeza, a la fase de hundimiento. También en la rehabilitación hay indicios de esta bipolaridad que hablaremos más adelante. En cuanto al contexto, puede referirse al contexto social, en cuanto a que puede haber paz o puede haber guerra. En suma, tanto el ser humano en sus distintas facetas fisiológicas o patológicas, sus diferentes estructuras, sus biorritmos y su contexto social y cósmico, están sujetos a una organización binaria que condiciona su funcionamiento y sus capacidades para la realización como personas. Como sinónimos de este concepto podemos decir ciclotimia, ya veremos a ver qué ciclo significa retorno, ida y retorno, binomio, dualidad, doblez, y luego vamos a hablar un poco de la naturaleza de la bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? Bueno, en primer lugar, yo creo que ya lo he dado a entender, es una condición, es un rasgo, es una característica o es un trastorno según su intensidad de la personalidad. Estamos hablando de la ciclotimia, que se incluye en el eje 2 de la clasificación internacional de los trastornos mentales y que predispone al trastorno bipolar o maníaco depresivo, encuadrable ya en el eje 1 de la referida clasificación. Es decir, la ciclotimia o bipolaridad de base constitucional puede predisponer al trastorno bipolar. También puede hablarse, como naturaleza de la bipolaridad, por supuesto, de un trastorno mental, del trastorno mental bipolar primario al que aboca la bipolaridad, una tendencia endógena a la bifurcación estacional del carácter. Hay personas que tienen una tendencia a estar más animadas durante una determinada estación del año que en otras, y en algunas lo opuesto a otras. Y finalmente, bueno, pues un marco constitucional que condiciona el comportamiento humano, imprimiéndole gran variabilidad e inestabilidad según una u otra
tendencia contrapuesta. Ahora vamos a ver las características de la bipolaridad. La bipolaridad se caracteriza por ser un fenómeno común que puede vincularse a diversas áreas del entorno humano. Se puede vincular, como he dicho, a las tecnologías, al medio ambiente, a la política, a la informática, como también a la propia persona, en cuanto a la personalidad, la moralidad, las patologías, la cognición, el ánimo, la conciencia, en versión primaria o bien en forma secundaria de un trastorno, por ejemplo, psicótico o de la personalidad, como acabo de comentar. Bien, ahora vamos a hacer un poco de historia sobre la bipolaridad. El médico griego Hipócrates, en el siglo V a.C., considerado padre de la medicina, que vivió en el siglo de Pericles, en la edad de oro de Grecia, semejante, bueno, pues a la edad de oro que ha podido vivir el mundo occidental, ¿no? Describió la enfermedad mental en sus dos facetas de melancolía y manía, como el resultado del desequilibrio entre los humores corporales. En segundo lugar, Areteo de Capadocia, en el siglo I, describió por primera vez la relación entre la manía y la melancolía. ¿No? Que Hipócrates describió por separado la melancolía y la manía, y Areteo de Capadocia, en el siglo I, describió por primera vez la relación entre ambas como dos fases de una misma enfermedad. Es el primero, el Areteo de Capadocia, que ligó la una con la otra para darnos a entender que eran como las dos caras de una misma moneda. En su tratado sobre las enfermedades, este autor identificó la manía causada por un exceso de bilis amarilla o sangre y la melancolía por un exceso de bilis negra. Naturalmente son teorías que hoy día están más o menos en entredicho. Bajo la teoría, como he dicho, de los 4 humores corporales. El concepto moderno de bipolaridad se inició en España en el siglo XVIII a cargo del doctor Piquer Arrufat al describir la afección melancólico-maníaca del rey Fernando VI. O sea, ¿no? Que el rey Fernando VI resulta que tenía este trastorno y este doctor Piquer Arrufat, español, nacido en Valencia, la describió y con ello avanzó en la historia de este tipo de enfermedad, ¿no? Siguieron en Francia los doctores Falret y Baillageren, quienes en sus escritos en el siglo XIX utilizaron el término locura maníaco-depresiva. Y ya en el siglo XX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, es el padre de la psiquiatría, la tenemos como tal, unificó todas las alteraciones del humor bajo el término de locura maníaco-depresiva. Finalmente, el término trastorno bipolar sustituyó a locura y se establecieron las clasificaciones actuales de los distintos tipos de trastorno bipolar. Vamos a ver ahora un pequeño matiz que me parece interesante, el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar. Naturalmente, el diagnóstico del trastorno, el diagnóstico positivo, hay que realizarlo analizando un poco la patografía del paciente, la biografía patológica del paciente. Es decir, que tiene temporadas altas y temporadas bajas. Pero bueno, también hay alguna afección con la que conviene distinguirla. Por ejemplo, con la labilidad o inestabilidad emocional. Hay un tipo de personalidad, un tipo patológico de personalidad que se llama personalidad límite inestable, que consiste en que la persona tiene muchos altibajos. Justo igual que el trastorno bipolar, pero con una diferencia. En esta labilidad emocional se da una cierta brevedad en los cambios de uno a otro, de modo que, por ejemplo, en un mismo día, no solo por temporada, no por temporadas como el trastorno bipolar, en un solo día se pueden dar multitud de cambios, según sean las circunstancias y según sean los pensamientos o las estimulaciones que reciba en un sentido o en otro. Por supuesto, también se caracteriza la labilidad emocional en que no es una psicosis y por lo tanto no tiene fenómenos psicóticos primarios, como por ejemplo delirios o alucinaciones, que en cambio sí puede haber en el trastorno bipolar.
Luego, otro trastorno con el que tenemos que diferenciar el trastorno bipolar es con el trastorno esquizoafectivo. Es un trastorno similar a la esquizofrenia, pero con periodicidad similar al trastorno bipolar. Es decir, es un poco mixto, es una entidad mixta entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. En este trastorno aparecen naturalmente síntomas esquizofrénicos que no tiene el trastorno bipolar. Y finalmente, el diagnóstico diferencial habría que hacerlo con la disociación. La disociación es un tema que hemos tratado hace poco tiempo, por lo tanto creo que recordaréis perfectamente este fenómeno. Es un fenómeno que a veces incluso, ya lo expliqué el otro día, puede ser incluso voluntario. Es lo que en las redes sociales ahora, por ejemplo, se conoce con el nombre de reality shifting, es decir, realidad mutante, realidad que se entrega a la mente de la persona con una posibilidad de ser otra, que es la que desea. Bien, pues esta es un poco la muestra del diagnóstico diferencial del trastorno bipolar o de la bipolaridad. Vamos a hablar ahora un poco de la prevención. Aunque la bipolaridad es un fenómeno involuntario y esencialmente inevitable porque va ligado a la constitución e incluso en algunas ocasiones o en bastantes ocasiones a la genética, bueno, pues hay factores algo preventivos. Algo se puede hacer en definitiva, ¿no? Por ejemplo, evitar o manejar adecuadamente el estrés. A veces el estrés genera en la persona un estado de agotamiento que tiene que ir seguido necesariamente de un periodo de recuperación que viene a ser como si dijéramos el hundimiento, ¿no? El estado de estrés le eleva a la persona en un estado de alerta porque las circunstancias lo piden así, y en cambio cuando termina la fase de estrés empieza la fase de hundimiento o la fase de recuperación. A veces las depresiones pueden ser sencillamente procesos en los que se pone de manifiesto la necesidad de la persona de una recuperación de todo el estrés que ha podido sufrir con anterioridad. Por eso es muy importante evitar el estrés, o al menos manejarlo adecuadamente, manejarlo con habilidad y con mesura. No sea que luego vaya a dar lugar a una iniciación, a un inicio de bipolaridad o de trastorno bipolar, aunque ya he dicho que el trastorno bipolar es un trastorno eminentemente endógeno. Bien, por otro lado, pues conviene seguir una rutina de sueño, alimentación saludable y ejercicio para que guardar el equilibrio psicofísico correspondiente. Por supuesto, evitar el alcohol y las sustancias químicas tóxicas. Luego, adherirse al tratamiento si lo hubiere, sobre todo en los estabilizadores del ánimo. Ya estoy hablando un poco también del trastorno bipolar, más que de la bipolaridad. Es decir, cuando se produce el trastorno bipolar, naturalmente tenemos que actuar los médicos, los psiquiatras concretamente, para intentar recuperar ese estado o tratar o curar ese estado, ¿no? Y es por eso por lo que establecemos un tratamiento de base que, lógicamente, el paciente tiene que respetar al máximo. Tiene que adherirse, como decimos, al tratamiento. Tiene que haber una adherencia al tratamiento. Y luego, finalmente, el autorregistro de incidencias para identificar factores desencadenantes, ¿no? Es decir, tomar nota de cuáles son las circunstancias a partir de las cuales se ha producido una depresión o un estado de euforia patológica. Bien, el tratamiento de esta afección, tengo que decir que si pensamos en el trastorno ciclotímico, es decir, en la bipolaridad propiamente dicha, no precisa de una intervención terapéutica. Es un poco la persona que es como es y que cuando llega el otoño pues tiene un bajón y cuando llega el verano pues tiene un subidón, ¿no? Por lo tanto, la bipolaridad o ciclotimia no hay por qué tratarla. En cambio, el trastorno bipolar, tanto el primero como el segundo, pues sí, se tiene que tratar. Y a su vez el trastorno distímico, que es como si dijéramos la depresión cuando se hace crónica. Es decir, cuando se va poco a poco prolongando, sin fases. El trastorno distímico no tiene fases, a diferencia del trastorno bipolar, que sí evoluciona en fases. No en brotes, en fases. La fase depresiva y la fase eufórica.
Bien, pues vamos, después de todo esto, vamos a aplicar el concepto de bipolaridad a nuestro caso, a nuestro ámbito, al ámbito de las adicciones y la rehabilitación. El fenómeno bipolar está presente en las adicciones y su rehabilitación. Desde la preadicción pueden mostrarse rasgos de carácter bipolar, fluctuantes entre la alegría y la tristeza, que los consumos no hacen sino incrementar, pudiendo asimilarse la libación a un periodo, a un episodio de manía, y la resaca a un episodio de tristeza, de depresión. Rasgos de estructura bipolar, naturalmente, basada en el propio carácter fluctuante entre la tristeza y la euforia que los hábitos tóxicos contribuyen a potenciar y acentuar. De las dos versiones antagónicas del preadicto, la mejor, el todo, la asocia el sujeto al consumo de su objeto, tanto si es de alcohol como si es el juego o el tabaco. Y la peor se la adjudica a la abstinencia, la nada, que es para el adicto la nada, en una experiencia verdaderamente contradictoria y rocambolesca. O se exhibe el adicto o se inhibe. Bien, y ya finalmente vamos a pasar ahora a la adicción. Sin consumos, el adicto se siente hundido, se siente mal, se siente deprimido, siente que no puede vivir, se siente perdido y triste. Si no consume, siente que no es persona. Equipara la libación o episodio de consumo a la vida, al placer o a la alegría. Y la resaca o abstinencia al abismo o a la tristeza o al dolor. Una experiencia y visión ciertamente contradictoria en la que el principal valor es el placer de evadirse para evitar el sufrimiento. Cuando el sujeto se ve en el espejo, en fase de libación, se ve como un demonio, pero contento y burlón. Y en la fase de resaca o abstinencia se ve como un pobre, desgraciado, pero en paz, ahito. En conjunto, el adicto rechaza su vida y su personalidad y a través de sus consumos se busca una vida maravillosa que cree disfrutar por momentos, pero que al final le empuja al precipicio. En ello se basa la estructura bipolar del adicto. Digamos ya que este tema os toca de lleno porque la estructura bipolar también se da, como he dicho, en el adicto. Bien, en la rehabilitación pues también se ven atisbos de estructura bipolar. Por ejemplo, en la etapa de duelo se dan dos tipos de sentimientos y emociones también contradictorias. Por una parte, alegría y placer al haber logrado la abstinencia. De modo que estamos en la rehabilitación, en el primer tiempo de la rehabilitación, el adicto siente alegría por haber logrado la abstinencia, cosa que antes incluso ni siquiera soñaba con poder conseguir. Y luego además de eso, siente dolor por la culpa derivada de la contemplación retrospectiva del pasado y sus fechorías. De modo que, fijaos bien, alegría por la abstinencia, dolor o tristeza por lo que se está viendo retrospectivamente en su vida. Pero en esta fase de iniciación de la rehabilitación, se recupera el pensamiento dimensional que permite al paciente relativizar su sufrimiento. Esto es muy importante. Relativizar su sufrimiento en aras a un futuro mejor. Digo que el sujeto sabe que está sufriendo sin su objeto de adicción, sin su caramelo, pero en cambio está aprendiendo a relativizar ese sufrimiento y a considerar que está haciendo una siembra cuyos frutos va a recoger con cierta brevedad en su rehabilitación. En cualquier caso, si no se obtiene el máximo esperado, el adicto algunas veces piensa que ya no sirve, que es un fracaso para el paciente y a veces también para la familia. Ojo que esto también es muy importante. A veces el dolor empaña la alegría e interfiere el ritmo de los cambios, con lo cual se da la impresión falsa del adicto seco. Bien, pasamos ya a la etapa de plenitud y estabilidad. En esta etapa se alcanza a través de una plena y creciente madurez el más alto nivel de coherencia y unidad en la personalidad y en la vida. Se potencia el pensamiento racional y dimensional, aceptando la renuncia al consumo como fuente de crecimiento
y maduración personal. Se sufre a gusto, porque se sabe que el sufrimiento de la abstinencia es el embrión de la satisfacción y felicidad más importante que el placer que viene a continuación. Y la guardia de prevención se vive también como una situación de estrés relativa y pasajera, a través de la cual obtiene la tranquilidad de una vida presente y futura sin sobresaltos ni amenazas de recaída. Aquí tenía yo un capítulo por si acaso esta terapia la presentaba en una terapia conjunta, ¿eh? Y tenía un capítulo referido a la familia, ¿no? Pero, no obstante, os la voy a mencionar muy brevemente, ¿no? La bipolaridad familiar, ¿eh? Bien sabéis todos que la familia oscila siempre entre dos polos, ¿eh? El polo de la alegría de ver la transformación positiva de su familiar paciente, o la tristeza de contemplar su evolución a ritmo lento si no va al ritmo deseado, o inicia el proceso con renglones torcidos, es decir, con alguna pequeña recaída o algún tropiezo, creyendo erróneamente que todo sigue igual, es decir, que su pariente, su beneficiario, paciente, es igualmente un adicto seco, en este caso un alcohólico seco. Bien, pues aquí termina mi exposición. Espero que os haya sido de vuestro interés y que esto también haya despertado en vosotros el deseo de participar en esta terapia. De modo que vamos a empezar por Pilar, que tiene algo que decir.